Este año la Convención Internacional de Seguros cuenta con el respaldo de 55 marcas patrocinadoras que se unieron a este evento. He ido en el transcurso del día mencionando alguna de ellas y en este momento continuaré mencionando otras. Aslógica, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, BBVA Seguros, BDEO, Berkeley Compañía de Seguros, CMR Consulting Service, Colmena Compañía de Seguros. El mercado asegurador necesita tener una visión prospectiva de los riesgos a los que se debe enfrentar como industria en el futuro cercano y analizar los retos para ofrecer soluciones eficientes y útiles a los colombianos. Para hablar de este tema, invitamos al director del Centro de Suscripción de Reaseguro de Ramos Generales para América Latina, de Swiss Re, el señor Florian Kummer. Bienvenido. Muchas gracias a todos, señoras y señores. Buenas tardes. A los organizadores del evento, a Fasecolda, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar aquí y hablar un poquito sobre la perspectiva de Swiss Re sobre los riesgos emergentes. Es decir, no voy a hablar sobre el perfil de riesgo actual que expone nuestros balances y el sector, pero sobre los riesgos de mañana. Y la manera como quiero hacerlo es hablar un poquito sobre la relevancia del tema para Swiss Re, cómo estamos organizados con respecto a riesgos emergentes, la metodología que tenemos, la publicación que tenemos al respecto, y también dar algunos ejemplos, dar el panorama en 2018, cómo Swiss Re ve realmente el mapa de riesgos mundialmente, y dar algunos ejemplos. Pero empezar, quiero con estos símbolos. Y no sé si ustedes los reconocen, a ver que por lo menos uno u otro. Aquí arriba, lo que es, eso es Instagram, ¿no? Uber, creo que el icono de Uber ya cambió, si no es, ¿no? Perfecto, sí, pero es Uber. Ese robot verde, lo que es Android, ¿no? Tenemos el iPhone, el smartphone ahí en el medio. Ese lado ahí, pues exactamente, lo sabes de todo. Ahí, perfecto. Netflix, el cloud y CrossFit, obviamente conocen a todos, ¿no? Y lo que tiene todo eso en común, todas esas tecnologías y actividades sociales, ¿cuál es el denominador en común de todo eso? Hace 10 años no existía. Y yo creo que esto habla realmente de la relevancia del tema, porque estamos en un entorno, estamos en un ambiente extremadamente cambiante, con muchos cambios, muchas transformaciones. Hace 10 años hubo el primer smartphone, el primer iPhone. Lo sé porque compré uno en aquella época. Pero ahí pueden ver la velocidad del cambio. La velocidad por un lado y por otro lado la profundidad del cambio en el entorno. Y eso obviamente hay una influencia con respecto a los riesgos para el sector. Pero yo creo que sí es importante ver esa velocidad y ver la profundidad. Velocidad, porque muchas veces como seres humanos tenemos esa sensación de estabilidad. Pero de hecho el mundo nunca cambió tan radicalmente, tan rápidamente como en nuestra generación. Y la profundidad, ¿por qué? Porque estas tecnologías o estas actividades sociales no son puntuales. Esto es el día a día. Que millones y millones de personas están expuestos a eso, lo utilizan. Realmente es un cambio tremendo. Y ahí está la relevancia del tema de mi punto de vista. El riesgo está cambiando porque nuestro entorno está cambiando. Y les quiero dar la perspectiva de Swiss Re. Quiero empezar y hablar sobre las tendencias macro que vemos como compañía, un poquito más estructurado, obviamente lo que es con los símbolos aquí. ¿Cómo definimos riesgos emergentes?
y cómo estamos organizados como compañía, ¿no? En términos, tenemos un departamento, tenemos un grupo de personas que trabaja con ese tipo de riesgo, tenemos una metodología y tenemos una publicación que se llama Sonar, es una publicación anual, fue publicado en mayo de este año, y si van a nuestra página web pueden hacer el download, si quieren, si se interesan por el tema y quieren entrar un poquito más en este tema. Y les voy a dar, obviamente, 2018, el panorama, como Swiss Re ve realmente los riesgos de mañana, con respecto a su impacto potencial, impacto financiero potencial, con respecto al horizonte de tiempo, esos son riesgos de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, y también cómo afectan al sector, cómo afectan a una compañía de seguros, en qué área. Tradicionalmente en las carteras, sea en property, sea en RC, sea en motor, en vida, o sea al otro lado del balance, en la inversión financiera, o afecta a la operación de una compañía de seguros. Estamos hablando de riesgos muy variados que tienen un impacto muy diferente en diferentes áreas de una compañía de seguros y por eso en el sector. Y ahí al final, si tengo tiempo, quiero dar algunos ejemplos. Pero bueno, déjenos empezar con las tendencias macro que vemos. Y empezamos con la revolución digital, la revolución tecnológica. Yo no creo que tenemos que hablar mucho sobre esto. Estamos en la época digital que realmente penetra toda la economía, toda la sociedad, sea la producción, sea la distribución, sea el consumo. El efecto, el impacto es visible y lo sabemos. Lo que es importante es que no es estable. Hay una dinámica disruptiva y continua. Obviamente es un factor enorme cuando hablamos de riesgos emergentes. Los riesgos cibernéticos son probablemente el mejor ejemplo. Estamos también en una época cuando la naturaleza cambia, tenemos el cambio climático. Otra vez, hay implicaciones para los riesgos de mañana. Es la parte verde aquí abajo. Si subimos para el entorno político, hubo muchos cambios últimamente. El escenario es mucho menos estable. Tenemos una erosión de instituciones multilaterales. Tenemos un cambio de poder, nuevos actores. Tenemos el populismo. El mundo está cambiando también en esa esfera política. Las sociedades. Se podría hablar mucho sobre esto, pero nada más. Tenemos la clase media en los países emergentes. Tenemos tendencias demográficas. La sociedad, la población es cada vez más vieja. ¿Ya? Tenemos cada vez más personas de edad y eso hay implicaciones en riesgo. Hay implicaciones médicas. Tenemos la migración, tenemos la urbanización. Todas esas son tendencias. Y si tomamos eso junto, ¿sabes? La revolución tecnológica, el entorno político, lo que pasa en las sociedades, ahí sabemos que estamos en un ambiente donde no podemos mirar realmente hacia atrás. La historia, el pasado, no nos va a decir mucho sobre el futuro. Y eso hay implicaciones fundamentales. Y también, obviamente, hay implicaciones fundamentales en el mercado de seguros, que está cambiando la distribución, está cambiando los compradores, la manera como se compra el seguro. Hay muchísimo cambio y todo eso tiene un impacto sobre el mapa de riesgos en los próximos años. Entonces, ¿cómo definimos riesgos emergentes? No son riesgos actuales, son muchas veces riesgos nuevos. Si piensan en riesgos cibernéticos, por ejemplo. O son riesgos que sí existen, pero están en mutación, que están cambiando, están aumentando. Yo tengo algunos ejemplos después. Lo que tienen en común, que son muy difíciles de cuantificar.
Es más un análisis cualitativo lo que cuantitativo. Y el otro criterio que normalmente utilizamos es que tiene que tener un impacto financiero potencialmente muy grande. Y ahí al lado derecho ven que realmente la implicación más importante es, nuestra industria es numérica, pero ser numérico significa mirar hacia atrás. Con estos cambios, eso es menos efectivo lo que en un entorno estable. Y tenemos que mirar para frente, hacia frente, y tener algunos insights cualitativos. Y yo creo que esto es la verdadera importancia de este tema. En Swiss Re tenemos un departamento, tenemos un grupo de personas que se ocupan con ese tema de riesgos emergentes. Y hay un cierto proceso, un proceso estructurado, estandarizado, básicamente cómo tratamos, cómo identificamos esos riesgos. Lo que pueden ver ahí es básicamente un ecosistema. Also, al final del día, ese grupo de personas tiene un diálogo con think tanks, con universidades, con iniciativas externas, pero también internamente con nuestros suscriptores, con nuestra fuerza de venta, con nuestros ajustadores de siniestros. Es realmente un ecosistema que en su núcleo es un diálogo. Es un diálogo sobre las tendencias que vemos y los riesgos que están emergiendo. Y ahí hacemos ese mapa que ven ahí, que básicamente hablamos sobre la probabilidad que esos riesgos realmente se materializan y también sobre el impacto potencial que tiene. El resultado puede ser positivo o negativo. Also, solamente una connotación negativa no sería correcto, porque riesgo es nuestra materia prima y también significa oportunidad. Y muchas veces lo que descubrimos es que hay oportunidades no realizadas. Tenemos que desarrollar productos nuevos, necesitamos canales de distribución nuevos, etc. Y la área de crecimiento, el potencial de crecimiento es enorme. Cuando hablamos del ciclo, por ejemplo, y aquí hablamos de estructura, cuando hablamos del ciclo decimos tenemos un mercado blando, hay mucha oferta de capital, más lo que demanda, tenemos un mercado blando. Pero si vemos el potencial de crecimiento en nuevos riesgos, entonces podemos aplicar ese capital en exceso y lo podemos aplicar con un retorno bueno. Por otro lado, hay muchos riesgos que constituyen una downside. Es un riesgo a nuestro balance, es un riesgo al sector, y eso sí tenemos que controlar. Si no les identificamos, no les podemos controlar. El reporte a que me referí se llama Sonar Report. Algunos de ustedes deben conocer las publicaciones de Swiss Re. Digamos, la publicación más conocida es Sigma. Pero esta es una publicación anual que se refiere nada más a riesgos emergentes. Es la publicación que está siendo elaborada por este equipo, por ese grupo de personas que mencioné. Es una publicación anual, empezamos en 2007. Eso empezó básicamente como un reporte interno, un reporte estratégico para manejar la compañía, para ajustar también el camino estratégicamente, pero a partir de 2013 lo publicamos. Y lo publicamos porque cuando nos referimos a ese ecosistema de socios, podemos utilizar ese reporte muy bien para estructurar un poquito el diálogo y para diseminar las conclusiones también, ¿no? Si quieren entrar en la página web de Swiss Re, ahí es un download y es disponible para todos. En 2018 lo publicamos finales de mayo ese año, y eso básicamente es un resumen que les quiero describir rápidamente. Básicamente lo que vemos para el futuro son unos 18 emerging risks, also riesgos emergentes, y les categorizamos.
Está categorizado por el impacto potencial que tiene, y eso ven aquí con los colores. Also rojo es impacto alto, entonces en el color naranja, que sería un impacto financiero potencialmente mediano, y un impacto más bajo, esa es la parte verde. Impacto, eso es una categoría, el impacto financiero. El otro es el horizonte temporal. Estamos hablando de riesgos emergentes inminentes o más a mediano o largo plazo. Y cuando hablamos de corto plazo, hablamos de riesgos que Swiss Re piensa que se pueden materializar en 2-3 años, en los próximos 3 años. Es la parte horizontal arriba. Y por debajo son riesgos más de mediano o largo plazo. Y otra vez estamos hablando de riesgos emergentes, ¿sí? Y ahí ya ven la gran diversidad, la gran variedad de riesgos hay. Y no se olviden que esos riesgos pueden afectar al sector o a las compañías de seguros en áreas muy diferentes. Podría ser lo clásico, realmente en las carteras, en el riesgo técnico que tomamos, sea property, sea RC, incluyendo auto, sería vida y salud. Puede bien ser que esos riesgos afectan estas líneas de negocio. Por otro lado, podemos hablar del otro lado del balance. Muchos de estos riesgos pueden afectar la inversión financiera. O, tercero, lo que puede ser simplemente la parte administrativa, la parte operacional de las compañías de seguros. Depende mucho. Y les quiero hablar de algunos de estos riesgos. Cuando ven la parte roja, son los riesgos de alto impacto, de alto impacto financiero. Y tenemos ahí arriba 2 a corto plazo que vemos, que serían riesgos geopolíticos, also riesgos políticos al final. Y también la erosión de la diversificación de riesgo. Y eso voy a explicar en un momento, pero ahí ya ven que están bastante ligados, están conectados ese tipo de riesgos. Nada más para mostrar la variedad, tenemos asbestos. Y asbestos, ¿por qué es un riesgo emergente? Asbestos es un riesgo bien conocido. Hace 25 años, si no me equivoco, creo que Lloyd's estaba casi en la quiebra por asbestos. En Estados Unidos los siniestros son hasta $100.000 millones en este momento y la cuenta está subiendo porque es un riesgo emergente cuando es tan conocido. Lo que sí cambió, lo que estamos viendo, es que el entorno del riesgo está cambiando. Vemos que en muchos países, en muchas sociedades, no se reconoce el riesgo de asbestos. Y lo podemos ver en el consumo como material de construcción. Y por eso ese riesgo va a exponer los balances del sector. Ahí ya ven la variedad. Otros son los riesgos cibernéticos. Algoritmos. Algoritmos es un riesgo emergente nuevo. Eso sí no hubo. Ahí ven que son riesgos realmente diferentes. Y otra vez hablamos del impacto, de la timeline, also del horizonte temporal, y la área en una compañía de seguros que estos riesgos afectan. Aparte de los riesgos emergentes, en Sonar mencionamos algunas tendencias muy concretas, y no quiero ir en detalle ahí, pero esas son tendencias mucho más concretas, lo que las tendencias macro que mencioné antes. Un ejemplo sería, estamos en la era digital. La era digital está basada en algunas materias muy tangibles, algunas materias primas. Y espero que la palabra sea la misma en español, pero un ejemplo sería el cobalt. Y es nada más, esa es una materia prima que es la base realmente de la era digital. Y pensamos que es muy importante que acompañamos esa tendencia, ¿no? Also la disposición de esta materia prima. No es un riesgo emergente en este momento, pero a mediano y largo plazo esa tendencia podría llevar a conflictos o lo que sea.
Ok, déjenme entrar con algunos ejemplos, nada más para ilustrar un poquito. Y otra vez, si quieren profundizar uno u otro tema, en la publicación lo pueden hacer. Y también ahí hay links para otras fuentes y paneles de discusión. Empezamos con algunos riesgos emergentes de corto plazo, que nosotros pensamos que en los próximos 3 años se podrían materializar. Y empiezo con un riesgo geopolítico, con un riesgo que nosotros pensamos como Swiss Re que tiene un alto impacto financiero, que tiene un horizonte temporal muy corto, que podría materializarse en cualquier momento, básicamente. Y las áreas afectadas en el sector o en una compañía de seguros, lo que vemos, son básicamente las inversiones financieras y las operaciones, also el sistema operacional de una compañía de seguros. ¿A qué nos referimos con riesgos geopolíticos? Es básicamente el nuevo paradigma político internacional. Por un lado tenemos nuevos players, tenemos nuevos actores. En Asia, como la China, la India, son actores de mucho poder. Al mismo tiempo tenemos la reemergencia en la esfera política de Rusia. Tenemos la proliferación de armas nucleares, que también constituyen un factor de poder muy importante. Así tenemos muchísimo más actores, tenemos un mundo multipolar, muy diferente de las décadas después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente con 2 poderes. Hoy tenemos muchísimo más. Al mismo tiempo, lo que vemos es la erosión de las instituciones multilaterales. ¿A qué me estoy refiriendo? Al Banco Mundial, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, al GATT, al World Trade Organization, pero también en la parte militar, la OTAN. Son todas instituciones que están enfraquecidas, que son diferentes de lo que hace 30, 40 años. Y si ustedes agregan a eso la reemergencia del populismo, del nacionalismo, ahí tienen más básicamente el cuadro completo. Y es un cuadro de mucho menos estabilidad. Al riesgo emergente que nos estamos refiriendo son choques al sistema. Hay una probabilidad de conflictos muchísimo más alta de lo que antes. Hay una inestabilidad. Pueden ser conflictos clásicos, militares, pueden ser conflictos comerciales que ya tenemos, y eso puede llevar a choques al sistema. Y por eso pensamos que eso puede afectar a los mercados financieros y con eso en el sector, que es uno de los mayores inversionistas institucionales, obviamente les afecta mucho. Operaciones, es muy sencillo, somos una reaseguradora, tenemos muchas compañías globales, regionales, internacionales en el sector, y con esa inestabilidad legal, política, regulatoria, con esa posibilidad de choques, ese es un riesgo enorme para operaciones globales. El segundo riesgo, y lo hago de una manera sistemática, así siempre repitiendo impacto, horizonte temporal y qué área afectada, es lo que nosotros llamamos erosión de la diversificación de riesgo. Está muy parecido a los riesgos geopolíticos. La diferencia es, este es un proceso lento, es como un veneno casi invisible. El otro era realmente de choques al sistema. Las áreas afectadas, obviamente, los mismos, also la inversión financiera, el asset management, ¿no? También operaciones, also la operación de una compañía de seguros. Nos referimos básicamente a la regulación, a ciertas tendencias proteccionistas o nacionalistas. Y cuando hablamos del ecosistema en que estamos hablando sobre estos fenómenos y esas tendencias, eso incluye obviamente instituciones políticas también, incluye superintendencias, o sea, las instituciones de regulación del sector. Pero lo que sí estamos viendo, porque lo analizamos sistemáticamente, es que en la área de regulación tenemos cada vez menos un ambiente liberal. Estoy hablando de regulación de
acceso a mercados o a riesgos, a ciertos riesgos, regulaciones de decremento de capital, regulaciones de uso de reaseguro, simplemente el costo administrativo de la regulación. Así vemos mundialmente una tendencia a regulaciones más proteccionistas. Y eso porque lleva a una erosión de la diversificación de riesgo. Como ejemplo, tomamos Colombia, tomamos Chile o las islas del Caribe, catástrofes naturales. Si Colombia tendría que lidiar con el riesgo de terremoto solo, sin el libre movimiento de capital, el libre movimiento de riesgo, los costos de capital para un inversor colombiano serían astronómicos. Los costos de capital serían muy altos. ¿Por qué? Porque el riesgo tan concentrado es enorme y con eso obviamente el precio que un inversor iría a requerir. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente sube el precio de la protección, de vez en cuando la protección financiera sería imposible de hacerlo si piensan en las islas del Caribe, por ejemplo, y eso tiene un reflejo sobre el crecimiento económico, sobre la innovación, sobre la posibilidad de producir en estos países. Ese es realmente el peligro. Si nosotros reducimos la diversificación de riesgo, subimos el precio y somos menos eficientes. Les dije que es realmente una variedad muy grande de riesgos emergentes. Los dos que mencioné hasta ahora son más o menos ligados, son conectados. Este aquí es completamente diferente. Tenemos asbestos y les dije es un riesgo conocido. Lo que cambió no es el riesgo como tal, lo que sí cambió es cómo algunos países y sociedades realmente ven ese riesgo, lo que están haciendo o lo que no están haciendo. Vemos simplemente el uso de asbestos en aumento en algunos países y por eso pensamos que esas consecuencias financieras son para el sector un riesgo de alto impacto. Así lo vemos como alto impacto. Lo vemos a algo de mediano largo plazo, simplemente por el tipo de riesgo que constituye asbestos, que se puede materializar 30, 40, 50 años después de la exposición de una persona a las fibras. Las áreas afectadas, obviamente responsabilidad civil, pero también vida y salud. Nosotros tenemos aquí también run-off business, also realmente si tomamos carteras existentes y administramos el run-off, el desarrollo, obviamente eso está seriamente afectado en carteras que están expuestas a asbestos. ¿De qué se trata? Estamos hablando de la mineración de asbestos, de la materia prima. Esos trabajadores que trabajan en esas minas están expuestos continuamente a inhalar las fibras de asbestos. La producción de ciertos productos que contienen asbestos. Pero también el uso en la construcción, en el ramo de la construcción. Tenemos algunos países donde ese uso está aumentando. ¿Y por qué es tan peligroso? Es tan peligroso porque el riesgo es latente. Y latente significa entre el momento de exposición de una persona a la fibra de asbestos y el cáncer de pulmón, esos son 30, 40, 50 años de desarrollo, donde la persona no siente nada. Para el sector de seguros y reaseguros, eso significa una acumulación de exposiciones tremenda, de muchísima gente expuesta y donde las pólizas corresponden continuamente, porque la exposición a eso es continua. Y eso lo hace tan peligroso, es una tragedia humana, asbestos, pero también es un cáncer financiero para este sector. Y les quiero mostrar algunos gráficos. La línea negra es el Reino Unido. Y ahí tenemos una línea temporal de 1940 hasta 2012, más lo que 70 años. Y aquí lo que pueden ver
El Reino Unido en 1960 tenía básicamente el peak, ¿no? Ahí el consumo de asbestos fue más alto, ahí se empezó a realizar las consecuencias y el consumo bajó. Lo interesante es, la línea azul es Brasil. Y lo que pueden ver, que en 1980, en 1995, en 2012, esa línea está al mismo nivel como el Reino Unido en 1960. El consumo es enorme y las consecuencias van a ser iguales. Las consecuencias humanas y las consecuencias financieras también. También en Colombia es la línea abajo en azul, menos consumo de asbestos, pero muy continuo. Si ven la línea, ¿no? Es básicamente una línea inalterada de los últimos 30, 40 años. Lo que lo hace tan peligroso. Esos son los 50 años que mencioné. Básicamente, tienen el uso de asbestos y ahí la línea en azul oscuro es el número de muertos por cáncer de pulmón. Y son 50 años, la correlación es muy clara. Y obviamente si esto pasó en el Reino Unido, lo va a pasar también en la región. Y no solamente es América Latina, también en China podemos ver eso, si no me equivoco, en India, son algunos países. Pero lo que vemos es que asbestos no es un riesgo controlado, no por el riesgo como tal, pero por el entorno, porque como algunas sociedades ven el riesgo. Creo que tengo algunos minutos más, entonces quizás sería bueno después de hablar de la parte geopolítica o de la erosión de la diversificación del riesgo de asbestos, hablar sobre un riesgo realmente nuevo. Ese es el riesgo de los algoritmos. Estamos en la época digital, en la época de Big Data. Tenemos sensores, en cada coche ya tenemos en promedio 18 sensores. Y esos sensores, ¿qué hacen? Reciben información y transmiten la información por la tecnología sin fío, generando millones y millones y millones de datos. El ejemplo que le estoy dando es auto, telemetría. Podríamos hablar también del cuerpo humano, de vida y salud. Tenemos cada vez más implantes que colectan datos, tenemos millones y millones de datos que por un lado se tienen que recoger, pero por otro lado se tienen que interpretar esos datos. Se tienen que tomar decisiones con esos datos. Y quien lo hace son los algoritmos. Y hay economistas que hablan que estamos entrando en una economía algorítmica, simplemente por la importancia de las decisiones y el número de decisiones que esos algoritmos están tomando. Esas son fórmulas matemáticas. Muchas veces se dice que son fórmulas que autoaprenden. Also básicamente con más datos que entran, la fórmula se cambia automáticamente, ¿no? Para ajustarse más a la realidad. Y originalmente se dijo, ok, eso es fantástico, porque las decisiones que toma el computador son mucho menos subjetivos lo que las decisiones humanas, que muchas veces son muy biased, ¿no? Con estereotipos, discriminatorias de vez en cuando. En el pasar de los años hemos notado que los algoritmos no son tan positivos, que también tienen su downside. No son infalibles. Les voy a dar algunos ejemplos primero. Las inversiones financieras, ¿no? Also el comercio en las bolsas de valores, muchas veces hecho por algoritmos, por fórmulas, ¿no? El automated trading. ¿Ya? El diagnóstico médico, muchas veces no son médicos, son algoritmos que hacen eso. En Estados Unidos,
Muchos procesos bancarios, recibo un crédito, no recibo un crédito, no es la persona, el agente que lo decide, es un algoritmo que lo hace. En Estados Unidos también lo que tenemos es un tipo de profiling que lleva a situaciones como la población en las prisiones. Si pueden salir o no pueden salir, ¿quién decide eso? Es un algoritmo que hace un profiling y decide, ok, la probabilidad de esta persona de recaer en el crimen es más alta lo que de otra persona. Ahí ven también la implicación ética que tiene todo esto. Herramientas de precificación en aerolíneas son algoritmos. Y hablamos de seguros y reaseguro, y ahí con el riesgo emergente para nuestro sector. Si hablamos de autotelemetría, son algoritmos que realmente identifican el riesgo de una persona o de un conductor, y con eso también las tarifas. Y es un ejemplo, en vida, en salud, es lo mismo. Así, es un fenómeno muy común, es en aumento. ¿Cuál es el riesgo con eso? ¿O dónde vemos el riesgo? Muchas veces, cuando hablamos de algoritmos, estamos hablando de propiedad intelectual, que es la posesión o la propiedad de una compañía, de una institución. Con otras palabras, los algoritmos no son transparentes, ¿no? Son opaque, intransparentes. Y con eso son muy difíciles a controlar. Y si piensan en la dimensión que los algoritmos ya tienen, en el impacto que tienen en el día a día, esa ausencia de control y de auditorías, eso es muy preocupante. El riesgo es que sí vamos a tener regulaciones. Y yo creo que fue en octubre del año pasado, en la Comunidad Europea, sí hubo una nueva ley de protección de datos y que básicamente dijo, vamos a prohibir todos los algoritmos que no corresponden a ciertas condiciones mínimas. Ahí ya tienen un primer impacto. Y eso vamos a ver cada vez más. Y obviamente el riesgo emergente es, nunca es bueno utilizar modelos, también en nuestro sector, que no entendemos, que son intransparentes. Eso puede llevar a situaciones, a siniestros tremendos. Muy bien, yo creo que con eso estoy casi al final de mi tiempo. Antes de terminar, quiero otra vez mencionar la publicación que tenemos. Por favor, si se interesan por eso, entren en la página web. Hemos hablado de 18 riesgos emergentes. Yo mencioné 3 o 4 ahora. Hay muchos links, hay muchas otras fuentes. Y lo que sería realmente un éxito para nosotros, si ustedes podrían entrar, o sus compañías podrían entrar en ese diálogo de riesgo. Yo creo que es importante para nosotros, es importante para el sector, es importante estratégicamente en un mundo que está cambiando tanto como este. Muchísimas gracias por su atención.